que vamos a empezar esta noche. Gracias a nosotros en el servicio con esta canción, ¿Quién dices que yo soy? ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Fuerte, hermanos. Libre soy, Él me rescató, tu gracia en mí. Aun siendo yo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Y en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Otra vez. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Y vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Y libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Y en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Y en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. ¿Cuántos aquí son hijos y hijas del Señor? Amén. Amén, hermanos. Gracias por cantar fuerte. Pueden tomar asiento. Solo unos pocos anuncios antes de tomar ese tiempo de oración que tenemos miércoles. Es de este domingo. El servicio es igual a las 10:30, a las 9 es el estudio dominical, pero a las 6:30 en la noche, donde normalmente tenemos nuestro servicio en inglés, tenemos a alguien muy especial. No sé si lo conocen, su nombre es nuestro hermano Patrick Raudales. Él va a estar predicando en la noche en el servicio día de inglés. Por favor, hermanos, traten de apoyar a nuestro hermano. Yo sé que él ha estado aquí en nuestra iglesia por un tiempecito ya, creciendo en el Señor, siendo un buen hombre de fe, pero también vamos a tener un pequeño concierto con el colegio de Southeastern. Van a estar cantando. Yo sé que muchos estudiantes de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, también van a ese colegio. Traten de apoyar ese evento también. Es este domingo en la noche a las 6:30, hermanos. No va a ser aquí, va a ser en el edificio más grande. Por favor, traten de apoyar a sus hermanos. ¿Van a ir? Amén, hermanos. Espero que sí. Ya dijeron, ¿ok? Ya dijeron, hermanos. Vamos a tomar ese tiempo ahorita de tomar unas peticiones, o si tienen agradecimientos o algo así. Vamos a dar el tiempo, hermano Patrick, para hacer eso. Buenas noches, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes. Okay. Un placer es que estemos todos juntos reunidos aquí. Sin más, pasemos a las peticiones, y si alguno tiene algo por qué darle gracias a Dios, sería un buen momento para hacerlo también en este momento. Hermano Filomeno.
Gloria a Dios. Okay. Ujú. Gloria a Dios por eso, hermano. Vamos a seguir orando por la salud del hermano, para ver si Dios hace la obra de recuperarlo completamente. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Mari. Oh, that's right. That's right. Bastante muerte alrededor de las iglesias. Es lamentable lo que estamos viviendo. Y si es necesario orar por las familias que han perdido seres queridos. Hermano, ¿alguien más, hermano? Hermana Estela. Ujú. Ujú. Amén. Así es. Ujú. Así es. Así es. Gloria a Dios por eso, hermana. Qué bendición, qué gran oportunidad para ser un testigo, ¿verdad? Del Evangelio real de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien más, hermanos, que tenga? Hermana Claudia. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Amén. Así es. Ujú. Ujú. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Sí. Ujú. Así es. Mm. Así es. Ujú. Así es. Sí. Así es. Así es, hermano. Ujú. Así es, hermano. Así es, hermano.
Gracias. Así es, hermano. Gracias por eso, hermano. Es bien importante todo lo que dijo. Le agradezco por eso, hermano. Emilio. Ujú, ujú. Daisy Magali, ¿verdad? Gracias, hermano Emilio, por eso. ¿Alguien más, hermano? Yo creo que también voy a incluir que oremos por el Ministerio Open Arms, también la visita el 27, ¿verdad? De febrero. Eso también, porque desde ya es importante que estemos orando por esa situación. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermanos. Bueno, buenas tardes, el Señor los bendiga. Y yo quisiera leer un versículo, hermanos, de Salmo 133:1. Dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el final del versículo 3 dice: Porque ahí envía Jehová bendición Ujú, y vida eterna. así es, amén. Hermano, con este versículo yo le doy gracias al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. Le Ujú, doy gracias al Señor porque mi hijo Casel el día de ayer estuvo cumpliendo años ujú, y le doy gracias al Señor por eso y bueno, por tantas bendiciones, hermano, por la salvación, por este ministerio, ujú. por el pastor Alan también, que Así cumple es. años en esta That's semana, right. ¿verdad? Por mis demás hijos, Ujú, por el trabajo, por tantas bendiciones ujú. que el Señor nos da y aún sin merecerlas. Y bueno, doy gracias al Señor porque eh, pude llegar aquí en esta tarde. Ah, sí, Hoy hermano. es un día un poco complicado, pero gracias al Señor que pudimos estar, que estamos aquí para alabar su nombre. Gracias, hermano, por eso. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, ¿puedo Sí. poner también en la lista de oraciones a mi hermano Nazario? Ujú. Él, pues pido oración por su salvación. Él tiene muchos recuerdos del pasado que le están dañando, Sí. entonces pido oración por él. Gracias, hermana, por eso. Nazario dijo se llama, ¿verdad? Ok. Gracias, hermano. Yo les agradezco también que continúen orando por mi abuelo, por su salvación o por que Dios le abra los ojos en cuanto a lo que la verdad es, en cuanto a lo que el Evangelio es. Gracias por eso. Si nadie más tiene ninguna petición, nos podemos poner de rodillas los que quieran y puedan y podemos orar si gustan.
Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Otra vez, hermanos. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te adaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Amén. Vamos a ir, próxima canción. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, y cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Seguimos a tu nombre. Tu nombre todo es digno de alabar, y cantaré cuán grande es Dios. Otra vez, hermanos. Tu nombre todo es digno de alabar, y cantaré cuán grande es Dios.
cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oramos, Señor, damos gracias por tan grande que eres, Señor, para nosotros cada mañana, Señor, que nos despertamos, que vamos a nuestros trabajos, a nuestros hogares, a ver nuestras familias, Señor, estando en nuestros hogares. Estamos ahí, Señor, porque tú nos dejas, Señor. Eres grande si nos cuidas a tantas personas que están en esta tierra, Señor. Cada uno nos amas, nos escuchas, Señor, nos sigues cuidando. Y damos gracias por eso, Señor. Pido que por favor, que nunca nos dejes olvidar, Señor, que quién eres tú, que tan grande eres. Queremos alabar tu nombre y cantar fuerte porque lo mereces, Señor. Pido que por favor, que estés con el hermano Patrick que va a estar predicando, trayendo tu palabra, Señor. No una opinión, no lo que algo más, pero es tu verdad, Señor, es tu palabra. Y pido que porque les des las palabras para decir, para predicar, y ayúdanos a nosotros para que nos vayamos diferentes, Señor, de cómo entramos. Señor, te queremos por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Estoy bromeando. Es una gran bendición cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra. Ciertamente que es un privilegio que ni en mis mejores sueños yo pudiese haber imaginado. Llevemos nuestras Biblias al libro de Juan, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 14, vamos a estar ahí. Juan capítulo 14. Antes estaba pensando el otro día en cómo fue que llegué a Hilltop. Recuerdo que estaba trabajando en el lugar donde trabajaba antes. La hermana María Budey, yo sé que muchos la conocemos aquí, llegó y con su sonrisa que la caracteriza me dijo, ¿eres cristiano? Y yo le dije, sí. Y le digo yo, ¿cómo sabes? No sé, me dice, hay algo diferente en ti. Me dice, hay algo diferente de que me hizo pensar por cómo me atiendes, por cómo me tratas. Pensé que eras cristiano. Y me preguntó dónde me congregaba. Le dije que no tenía un lugar donde congregarme, porque de hecho no lo tenía. Había estado pasando por una situación difícil en otra iglesia en la que estaba, en la cual había sido acusado yo de estar enseñando en la escuela dominical con una Biblia de los Testigos de Jehová, por el hecho de que yo predicaba salvación por gracia solamente en la persona de Cristo, por salvación por fe en la persona de Cristo solamente, y el ministerio en el que estaba era una iglesia donde se predica la salvación por obras, donde se predica que uno tiene que ganar su camino al cielo, que uno se gana su derecho a ser salvo. Y pues ahí no tenía iglesia. La hermana vino y me invitó. De verdad que desde el primer día en que llegué aquí, lo primero que me di cuenta es de el tipo de personas que hay en Hilltop, porque la hermana Brandy, yo sé que muchos la conocen, me recibió, me presentó con muchas personas, me presentó a nuestro pastor, y fue increíble sentir y ver el amor de Cristo en las personas que están en Hilltop. Y de verdad que a día de hoy todavía le agradezco a Dios por eso, porque sabemos, porque como dice el hermano, tenemos un muy bonito ambiente de armonía entre los hermanos, y yo creo que eso pasa solamente cuando ponemos nuestra mirada en el Señor y nos olvidamos de nosotros, y entendemos de que nosotros somos secundarios, y que cuando la persona de Cristo está en escena, nada de lo demás importa, y Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra.
El libro de Juan, el libro de Juan sabemos que fue escrito para que, como dice el libro, para que nosotros creamos el testimonio de Cristo. Fue escrito para que nosotros creamos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es el Mesías que Dios envió a la tierra, y más importante aún, de que Jesucristo es Dios mismo. Juan no juega juegos. Él abre el libro diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él abre el libro diciendo que Jesucristo es Dios. Jesucristo es la versión encarnada de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que vino a la tierra para enseñarnos a nosotros cómo Dios verdaderamente es, porque Dios es espíritu, sabemos. El Padre es espíritu, Dios es espíritu. Nosotros, cuando la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza del Padre, está hablando básicamente de que nosotros somos portadores de lo que Dios es, de que nosotros somos hechos a su imagen con sus atributos y no necesariamente física. Entonces, para que nosotros pudiésemos entender de algún modo de algún modo un poco lo que Dios es, Jesucristo tuvo que venir a la tierra para dar a conocer al Padre a nosotros. El libro de Juan es en el capítulo 13. Jesús comienza a preparar a sus discípulos porque está a punto de ocurrir el arresto de Jesucristo. En el capítulo 13, lava los pies de sus discípulos, les da un nuevo mandamiento, anuncia la traición de ¿quién? De Judas, y le dice a Pedro, Pedro, vas a cometer un error 3 veces, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. En el capítulo 14, versículo 1 y 2, vemos que la cuestión se pone un poco triste y Jesús les dice, no dejen que su corazón se turbe, no dejen que su corazón se turbe, porque yo me voy, pero en realidad voy a prepararles un lugar, y no solo eso, voy a regresar por ustedes en el tiempo establecido. En el capítulo 14 todavía, Tomás, sin entender lo que estaba pasando, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, este es el verso de nosotros esta noche, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Oremos. Padre, por la oportunidad que nos das de escuchar y de leer tu palabra, te pido, Señor, que las personas aquí reunidas, Señor, se olviden completamente de mí y se enfoquen en lo que tu palabra dice. Que se enfoquen, Dios Todopoderoso, en que tu Hijo Jesucristo es el camino que nosotros tenemos para ser reconciliados contigo. Que su verdad es la única verdad que existe, Señor, y que todo lo demás es un engaño de Satanás, y que solo en Él podemos tener la vida, Señor, la vida eterna. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque has decidido revelar esta verdad a nosotros. Gracias, mi Rey, porque eres santo. Transforma nuestros corazones con tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, quiero compartir algunos pensamientos, son 3 pensamientos que quiero compartir con ustedes esta noche. Número 1, el cristianismo es exclusivo. Hago esta mención para decir que el cristianismo no tolera cosmovisiones alternas. El cristianismo no puede ser mezclado con ningún otro tipo de ideología. En el segundo lugar, el cristianismo es válido porque su veracidad depende del hecho de que Jesucristo es Dios. En tercer lugar, el cristianismo es poderoso para transformar la vida de un pecador. El cristianismo es exclusivo. En primer lugar, este texto presenta la belleza de una declaración que por sí sola es capaz de destruir cualquier argumento, cualquier idea o cualquier sugerencia de todos aquellos que creen que cualquier tipo de religión, que todos los tipos de religiones son ok en el asunto de tener comunión con el Dios vivo. Jesús es el que fue enviado, Jesús es el que vivió una vida perfecta, Jesús es el que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, Jesús es el que resucitó conforme a las Escrituras, y Jesús es el que ha sido establecido por el Padre para que nosotros podamos tener comunión con Él. Con la misma autoridad que Dios el Padre dice,
yo soy el Señor y no hay ninguno otro. Yo soy el único Dios, no hay otro, no hay nadie más que yo. Jesucristo dice también, yo soy el único camino y nadie viene al Padre si no es por mí. En este texto y en toda la Biblia, la persona de Cristo es exaltada por encima de cualquier idea o sugerencia que cualquiera pueda hacer. No existe otro lugar en la Biblia que diga, puedes ser salvo con Cristo y con algo más. Puedes ser salvo si crees en la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo y en tus obras. Puedes ser salvo si crees que, como los mormones creen, puedes ser salvo si crees en que puedes alcanzar un nivel de bondad que te vaya a llevar a convertirte en Dios alguna vez. Todo eso es falso. Dios, Jesucristo, Dios el Hijo es el único camino que nosotros tenemos para tener comunión con Dios. Dios ordenó que su Hijo fuese aquel a través del cual la humanidad tendrá acceso completo a la majestad del reino. Hermanos, nacimos separados de Dios y solo a través de Cristo podemos reconciliarnos con nuestro Creador. Y me van a decir, estás repitiendo lo mismo. Ese es el Evangelio. Y tenemos que acostumbrarnos a escucharlo. Hermanos, la pregunta sería, ¿de verdad quieres tener paz con Dios? Empecemos por dejar de intentar otros medios que no son Jesucristo. Dejemos nuestras obras a un lado, dejemos nuestras tradiciones a un lado, dejemos todo tipo de creencia alterna al Evangelio, dejémoslas de lado, porque lo único que nos reconcilia con Dios Padre es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble cómo la Biblia desde Génesis 3, cuando después de la caída el hombre peca, Génesis 3, la serpiente tenta al hombre, a la mujer, el hombre peca, todo esto. Y lo primero que Dios hace es cubrir la desnudez del hombre, porque el hombre al verse pecador se sintió avergonzado, como todos nosotros nos sentimos cuando éramos pecadores, y como todos nosotros los cristianos nos sentimos ahora que somos cristianos y pecamos. Dios cubre la desnudez del hombre con pieles de un animal, y esta es la primera vez en toda la Biblia donde el Evangelio es presentado, aunque de una manera no completa, es una imagen de lo que el Evangelio vendría a ser. No solo eso, Dios hace la promesa, el Padre hace la promesa también a la mujer y le dice que va a enviar a una simiente, que la simiente de la mujer va a venir a la tierra, que ésta va a herir a la serpiente en la cabeza y que la serpiente va a herir a la mujer en el carcañal, que la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el carcañal, pero que la simiente de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza. Y esta es prácticamente la victoria que nuestro Señor tuvo en la cruz del Calvario. Cristo es el único, dice 1 Timoteo 1:5, solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo el hombre. No hace mucho tiempo un falso profeta llamado Emanuel Cleaver, no sé si lo recuerdan, Emanuel Cleaver. Esta es la persona que en una reunión del Congreso estaba orando en el nombre de un Dios falso, en el nombre de un Dios pagano. Este es el mismo payaso que terminó su oración diciendo Amen and a woman. No lo repitan porque es una payasada. Este hombre continuó en su oración y dijo, en el nombre de tal Dios, Dios que es conocido por todas las religiones con un nombre diferente, oramos, y dijo amén y a woman. Ya lo repetí. Ya lo repetí. Eso es falso, hermanos. Solo existe un Dios y solo existe un camino que nos reconcilia con el verdadero Dios. Todo lo demás, escúchenme bien, todo lo demás, sea religión mormona, testigo de Jehová, masones que también creen en un montón de dioses, el catolicismo ortodoxo romano, todas las religiones que no tengan a Jesucristo como el único camino para llevarnos al Padre, son falsas y están llevando personas al infierno. Entendamos esto. Esto no es cuestión de quién tiene la razón, de que si nosotros tenemos la razón como protestantes. Esto no es cuestión de que
de que si los católicos tenían control de la Biblia primero. No, esto es cuestión de lo que la Biblia enseña desde el principio de la creación, desde el Antiguo Testamento, desde los primeros 5 libros, desde el Pentateuco. Todo apunta a que la salvación es solamente por fe y por gracia, por fe en nuestro Señor Jesucristo y gracia solamente de parte del Padre, que por cierto no es de nosotros, para que ninguno se vanaglorie. Cuando estaba trabajando antes de venir a Hilltop, hubo una señora que vino a la tienda donde trabajaba y ya ven, vine y le estaba atendiendo, necesitaba ayuda con su carro y empecé a hablarle, como siempre traté de compartirle el evangelio, porque trato de compartirle el evangelio a las más personas que tengan la oportunidad. Ella me dijo, yo soy cristiana también. Y me alegré mucho. Imagínense, estás tratando de compartir con alguien y te encontrás que la persona es tu hermana. Entonces le dije, oh, qué excelente. Empezamos a hablar y ella empezó a hablar tan bonito de Dios y empezó a hablar tan bonito de Jesucristo. Y me preguntó, ¿a qué iglesia vas? Y le dije, voy a Hilltop. Y me dice, no me gusta ese hombre. Y le digo yo, ¿por qué? Ella me dice, ese hombre odia a las personas. Ese hombre era el pastor Jeff, por cierto. Y le digo yo, no creo, le digo yo, porque yo he estado ahí por 1 año casi y el pastor Jeff es a todo dar conmigo, es a todo dar con todo el mundo. Y me dice ella, y si él no odia a las personas, entonces ¿por qué él no tolera el homosexualismo? Escúchenme bien, ella dice que es cristiana. Ella habla lindo de Dios, ella habla lindo de Cristo, pero tiene una versión equivocada de Jesucristo. Entendamos esto. Como les dije antes, mormones, testigos de Jehová, incluso el Islam tiene una versión de Cristo. Todas son erróneas. La única versión de Cristo es la que la Biblia presenta. Personas como ella y como este falso autodenominado reverendo Emmanuel Cleaver están bajo la condenación. Esto es lo que Gálatas 1, 6 al 9 dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo, que es lo que le pasó a los mormones, ¿verdad? Un ángel se le apareció a Joseph Smith y le dijo, este es el nuevo evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, del que os hemos anunciado sea anatema. La palabra anatema traduce en un idioma más contemporáneo, sea maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, debemos ser cautelosos, debemos escudriñar todo lo que escuchamos. El evangelio, en su esencia, el verdadero evangelio es excluyente y el centro del mismo es Cristo Jesús, que por cierto es la razón por la que somos ridiculizados hoy en día. Usted le presenta el evangelio a una persona de las que andan protestando en paz y ¿qué le dicen? Se ríen de usted. ¿Qué pasa cuando le presentamos el evangelio a las personas en la clínica de aborción? Se ríen de uno, nos graban, se burlan de nosotros y eso no es nada. Como va la situación en el país en el que estamos, muy pronto el que diga que ser homosexual es pecado va a estar puesto detrás de las rejas. Y que no les extrañe, porque es para ahí donde vamos. Todo el que presente una versión falsa del cristianismo sea anatema. El cristianismo es excluyente y en segundo lugar, hermanos, el cristianismo es válido. Es válido porque la fuente de su esencia, de su poder y de su veracidad es Jesucristo mismo, quien es Dios. Mr. Penley siempre nos dice que si en alguno de los escritos que tenemos en el colegio, en alguno de los trabajos que tenemos que mandar, citamos a una persona, tenemos que tener mucho cuidado que la persona que estemos citando, especialmente si son trabajos religiosos, sea una persona que no sea una persona inmoral, sino más bien que sea una persona intachable en el aspecto de que si nosotros citamos como fuente veraz a una persona que tiene una mancha en su testimonio,
nuestro testimonio se puede ver afectado porque nosotros compartimos el mismo punto de vista que esta persona. Claro ejemplo es lo que pasó con el apologista Ravi Zacharias. Me encantaba Ravi Zacharias durante toda su vida. Lo seguí desde que me convertí y es excelente todo lo que él dice. Pero debido a lo que sucedió y a lo que se destapó después de su muerte, que las personas se dieron cuenta de que su vida no era en el secreto lo que en verdad lo que él era en público, nos hemos limitado a que ya no podemos citarlo como una fuente de autoridad, por la cuestión de que, verdad, no podemos nosotros decir, ok, Ravi Zacharias decía esto y lo otro, pero ¿cómo era su vida? Entonces, el evangelio es completamente diferente, porque Cristo es la fuente del mismo. Imagínense, en un mundo lleno de relativismo, donde todos creen tener la razón, y donde quienes de verdad la tienen se comportan muchas veces como si la desconocieran, es bueno tener un estándar al cual aferrarnos, porque de lo contrario el mundo sería caos, y ese caos es Jesús. Porque, hermanos, solo en Jesús podemos entender todo lo que es verdad. Todo lo que es verdad. El versículo dice, yo soy el camino, el evangelio es exclusivo, yo soy la verdad. Jesús es la fuente de la validez del evangelio. Estábamos hablando con un profesor de teología, el maestro Austin Clark, y siempre me gusta preguntarle porque es una persona llena de conocimiento y me encanta hacerle preguntas difíciles que muchas veces él se escuda en el escudo de lo milagroso, y él me dice, de la única manera que te puedo explicar la creación es que es un milagro. Le preguntaba el otro día acerca de la encarnación de Cristo, cómo Jesús no tiene pecado si él nació de mujer. Y él me dice, Patrick, de la única manera que te puedo explicar esto es si me refugio debajo de la cobija de lo milagroso. Es un milagro de que Jesús se haya encarnado y que haya nacido de una mujer y que aún así haya tenido una naturaleza sin pecado. De la misma manera que hay cosas en la vida que vemos que solo la podemos entender si vemos a la persona de Jesucristo a Dios haciendo un milagro. Hay conceptos que también solo podemos entender si miramos directamente a Jesucristo, y uno de estos es la verdad. Muchos filósofos tienen muchísimas teorías sobre lo que la verdad es. Incluso Pilato preguntó a Jesús qué es la verdad, y estoy mencionando la verdad porque quiero que pongamos la idea de que el evangelio es válido porque es la fuente de toda verdad. Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad. Poco sabía Pilato que quien es la respuesta para esta pregunta estaba parado frente a él. Poco sabía Pilato que la única persona que podía responder la pregunta estaba parada frente a él. Y no solo eso, nosotros conocemos la historia, vemos cómo la verdad fue juzgada con una mentira y Jesús acabó crucificado, y es exactamente lo que ha pasado desde siempre, y es lo que sigue pasando ahora mismo. La verdad como la conocemos es lo que es real y bueno en la mente de Dios, y Cristo, quien estaba en la eternidad con Dios y quien es Dios, se encarnó para dar testimonio de la misma. Juan 18:37 dice, Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Curioso que Jesús diga que Él da testimonio de la verdad, pero curioso que Él también diga que es la verdad. Cristo, entendamos que no solo da testimonio de lo que es verdad, Él es el testimonio mismo. Él no solo conoce o enseña la verdad, Él es la verdad. Esa es la validez del mensaje de Cristo. Él es quien ha sido puro y perfecto desde la eternidad hasta la eternidad. Se encarnó, vino a la tierra sin cometer ningún error que pudiera afectar la credibilidad de su mensaje. Una vida perfecta que nunca pudiéramos haber tenido. El mensaje de Cristo es válido porque no solo Él es el mensajero, Él es el mensaje.
El cristianismo es exclusivo, no tolera otras cosmovisiones alternas, no coquetea con la idea de la unidad religiosa como muchos están sugiriendo. El cristianismo es válido porque su veracidad depende del hecho de que Jesús es Dios. Pero el cristianismo también es poderoso para transformar. Jesús dijo que Él es el camino, Jesús dijo que Él es la verdad, pero Jesús dijo también que Él es la vida. Todo el que en Él cree pasa de muerte a vida. Lázaro tenía 4 días de muerto cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Todos los pastores dicen esto, yo lo voy a decir, ¿ok? Dicen, qué bueno que Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, porque si solo hubiese dicho, ven fuera, todos los muertos se hubiesen levantado al escuchar el comando de la voz de Dios. Qué bueno que Jesús especificó que era Lázaro el que Él estaba resucitando. Cuando Cristo llamó de la tumba a Lázaro, Él recibió vida, y esta es una imagen de lo que pasa en nosotros cuando el Señor nos salva, cuando recibimos al Señor como Salvador, cuando nos transforma, cuando recibimos una nueva naturaleza. Donde sea que el cristianismo bíblico se establezca, hay un cambio radical. Y esto, hermanos, puede ser desde una persona como ustedes y como nosotros, hasta un país entero, hasta un continente entero. Y en el día en que el cristianismo se establezca en toda la tierra, va a haber un cambio radical. Y por eso es que la Biblia habla de un cielo ¿qué? Y de una tierra. Están aprendiendo con el pastoral todos los miércoles, ¿verdad? Muchos de nosotros, hermanos, fuimos rescatados de vidas vergonzosas de las cuales no hubiésemos escapado por nuestra propia cuenta, cuando mucho hubiésemos podido podar las ramas del árbol de pecado que había en nuestras vidas, como por ejemplo una persona que es un adúltero, que es un fornicario, que es un ladrón, que es un mentiroso y que es un alcohólico. Esta persona va a Alcohólicos Anónimos y corta las ramas del alcoholismo y él dice, mi vida se arregló. Pero en el fondo, todavía el problema de pecado existe. Porque solamente cuando recibimos el mensaje de Cristo es que verdaderamente recibimos una nueva naturaleza. O sea, yo no digo que agencias o organizaciones como Alcohólicos Anónimos estén malas. Yo digo que esa no es la solución para el problema de pecado del hombre. Porque un hombre que se rehabilita del alcoholismo y todavía sigue en su problema de pecado, que ante los ojos de Dios no vale de nada. Lo que necesitamos es una nueva naturaleza. Necesitamos que el que es la vida venga a morar en nosotros para que nos dé vida, para que nosotros podamos no solo entender lo que la verdad es, sino alcanzar también la vida eterna. Hermanos, Cristo nos rescata de nuestra muerte espiritual y nos da vida de su vida. El que cree en Cristo tiene la vida. Cuán bendecidos somos nosotros de saber que en Él hay plenitud, que Él nos liberta, que Él no solo nos libra de uno de nuestros pecados, sino que nos libra de la esclavitud del pecado en general, de todos los pecados habidos y por haber. Él nos da la fuerza para perseverar en contra de los pecados y de entender de que están malos. Él nos libra del pecado de una vez y para siempre, al igual que nos libra de la maldición de la muerte. El mundo está tan confundido y la verdad es que, siendo honestos, nada de lo que el mundo ofrezca puede darnos una vida con la cual estemos conformes. Las personas buscan satisfacción en el sexo, en la política, buscan dinero como la respuesta a todos sus problemas, buscan el alcohol para ahogar sus penas, buscan las drogas para sacar su mente de la estratosfera y ponerse allá más cerca de Dios. Dicen algunos que cuando se drogan se ponen más cerca de Dios. Eso es mentira. Buscan su felicidad en parejas. Es bueno saber que hermanos, el corazón se nos ha roto tantas veces. No ando aquí, no son las notas no son las notas del sermón, es que me escribí algo en la clase y se me quedó ahí.
¿Cuántas veces, hermanos, no nos han destruido el corazón, no se nos ha destruido el corazón por malas decisiones que hemos tomado buscando un significado para nuestra vida? Muchísimas veces. Yo recuerdo cuando yo no era cristiano, trataba lo que fuese necesario para alcanzar un nivel de felicidad o un nivel de satisfacción. Trabajo nuevo no me satisfacía, novia nueva no satisfacía, trabajaba duro para tener dinero, no satisfacía, cambiaba de carro cada mes, no me satisfacía. Pero cuando conocí la verdad, hermanos, y cuando el Señor me transformó, yo me di cuenta de que todas las respuestas que yo estaba buscando estaban en el Señor. Es bueno saber que a pesar de nuestros errores, esto es importante, Dios no nos rechaza, y a pesar de cuántas veces nosotros, incluso siendo cristianos, le damos la espalda a Él, Él sigue estando allí, siendo nuestro sustento, siendo todo lo que necesitamos en nuestra vida. Hermanos, no hay vida aparte de Él. El mundo ofrece placeres temporales que se acaban en el momento de nuestra muerte. Pero la pregunta es, ¿y el alma qué? ¿El alma qué? El mundo nos va a dar todas estas cosas que nos van a satisfacer ahora, pero ¿y el alma qué? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué pasa cuando nada de lo que hicimos en la tierra nos damos cuenta que estamos acostados en una sala de un hospital y decimos, ok, vivimos nuestra vida para los placeres de la carne, y ahora ¿qué va a pasar con el alma? Tenemos que entender que tenemos un alma, que tenemos un juicio al que atender. Y la única manera en la que vamos a ser inocentes en ese juicio es si nos albergamos en la promesa de salvación que existe gracias a la sangre derramada en el madero. Solamente siendo transformados por la palabra de Dios, recibiendo una naturaleza nueva, habiendo nacido de nuevo, es que vamos a ser inocentes en el día del juicio. Hermanos, a los creyentes les puedo decir, sigan perseverando, los tiempos son difíciles. Tenemos un presidente que jura proteger a la ciudad con su mano derecha y proteger al país con su mano derecha. Lo promete y con la misma mano que pone en la Biblia, con la misma mano sucia que pone en la Biblia, va y firma órdenes ejecutivas que aprueban el aborto o que lo promueven, que aprueban o promueven el homosexualismo y que aprueban o promueven cosas como de que en un debate en el cual se enfrenten la elección de cuál es el sexo de un hombre o una mujer es y la religión de uno, la decisión del hombre va a prevalecer. Él dice, si una persona se cree mujer o siendo hombre se cree mujer, tienen que dejarlo ser. Entonces, a eso es a lo que hemos llegado. Y es necesario saber, hermanos, que nosotros tenemos la verdad, una verdad que es exclusiva, que excluye todo tipo de religión pagana. Tenemos una verdad que es válida porque el mensaje que tenemos viene de Dios mismo, porque Dios se hizo carne y se presentó a nosotros en la persona de su Hijo, y tenemos que entender que solamente con el poder transformador de su mensaje es que nosotros vamos a ser inocentes en el día del juicio. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, te agradezco por todas tus bendiciones, te agradezco, Señor, porque aún no siendo digno me permite, Señor, hablarle a tu gente. Gracias, Señor, por todos y cada uno de ellos. Te pido en el nombre de Cristo que tu palabra haga, Señor, lo que tenga que hacer en nuestros corazones y los transforme en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Thank you, hermano, por esa predicación. Otra vez va a estar predicando en la noche a las 6:30 este domingo. Por favor, traten de venir y apoyar. Y también, pues el colegio de South Eastern va a estar cantando también. Entonces, por favor, traten de apoyar ese ministerio también. Otra vez, si seguimos la próxima semana con nuestro estudio de nuevo. Vamos a seguir con eso. Yo sé que me ha encantado mucho ese estudio de la palabra nuevo. Y yo sé que el hermano también predicando aquí, yo trato de darle una oportunidad cada mes para practicar, para predicar, si Dios pone algo en su corazón, hermanos. ¿Están felices? Sí, con el regaño que les... No, sí, hermanos. Gracias, hermanos, por asistir. Están despedidos.